solamente de la REJAP, no solamente de la policía. Y claro, lo que estamos haciendo para ser idóneos o capaces para el cargo es tener una formación especializada en lo que es conciliación. Por si acaso, me dijeron los organizadores del curso que el último o penúltimo módulo, no me acuerdo cuál, pero va a haber, es conciliación intercultural, ¿no? Entonces, si ya tienen el programa, ¿no? Que eso debatimos, si recuerdan, el día miércoles, cómo afecta la cultura, cómo afecta el ambiente, cómo afecta el medio en el cual se desenvuelven las partes y el grado de, ¿no? Un poco análisis que tiene que hacer el conciliador para ver también cómo estos aspectos pueden ser, ¿no? Motivo de, digamos, conocerlos para que la conciliación y para que el aveniamiento realmente pueda darse. Entonces, la formación especializada en conciliación y negociación está, por si acaso, sobre todo estos requisitos, hasta acá, 1, 2, 3, 4, sobre todo son para la conciliación privada, ¿sí? Sobre todo, a ver, pero este no es excluyente de la conciliación judicial, excepto lo que acabamos de decir, 25 años, este tampoco es excluyente para la formación en conciliación judicial, ¿no? Esto es lo que está haciendo el Consejo al dar estos cursos, y ya propiamente estos dos, si quieren, son especiales o, digamos, habilitados ya, sobre todo para la conciliación judicial. Este me lo salto porque esto es, claro, es un requisito que tiene que ver solamente con la conciliación privada, que era lo que les comentaba también el día miércoles, ¿no? La matrícula ante el Viceministerio de Justicia para ser habilitado como conciliador o conciliadora, ¿sí? Dentro de la conciliación privada. Ahora, tener residencia en el municipio o región donde se ejercerá el cargo, en el caso de ustedes es lógico, ayer hablamos de que el domicilio es uno de los impedimentos, ¿no es cierto?, incluso para el tema de las partes, y esto es algo que ustedes o la mayor parte de los que están aquí como funcionarios públicos saben que ya viene siendo un requisito que estableció desde la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? Es decir, en la función pública se va a atender, ¿sí?, a hablar por lo menos 2 idiomas del Estado de Bolivia, y en el caso de Cochabamba estamos hablando, adelante, estamos hablando del quechua, ¿no? Entonces es algo que, aparte de la capacitación, es decir, para ser idóneo o idónea como conciliador, van a requerir también hablar un segundo idioma, ¿no? Entonces, eso ya serán cursos o serán, ¿no?, temas que ustedes vayan viendo por separado, independientemente de este curso de especialización, que es solamente para el cargo de conciliador y para la pertinencia de ser conciliador o conciliadora. Ahora, ¿qué debería ser un conciliador? Y el otro día estábamos hablando, ¿sí?, me estaban dando algunos ejemplos de lo que debería ser un conciliador. Dijimos que la conciliación no es más que una negociación facilitada. ¿Facilitada por quién? Por un tercero que tiene que ser neutral, independiente, ¿no es cierto? Un tercero que tiene que tener un conocimiento, una formación también técnica especializada. Ahora, es muy difícil hacer esto. ¿Por qué? Usualmente, por ejemplo, si somos terceros, ¿sí?, conciliadores, dentro de en una etapa preprocesal, antes de iniciar un proceso, y viene una persona de condición muy humilde, frente, no sé, ¿no?, a un empleador de la empresa más grande que podamos tener en Cochabamba, o Manaco, por ejemplo, lo que sea Magali, ¿sí?, a veces nos empatizamos más con una parte. Eso debemos no hacer. Es decir, ojo con esas cosas, ¿sí? Ojo. O a veces alguna de las partes es también amiga nuestra. Ojo, en el ámbito de la conciliación judicial hay la posibilidad de seguir el procedimiento de, ¿sí?, excusa en cuanto, claro, lo que no pasa en las conciliaciones privadas. ¿Por qué? Porque en la conciliación privada las partes tienen una nómina de conciliadores, ¿no es cierto? Entonces, cada una escoge su conciliador y hay una suerte de procedimiento también de recusación, no es que no la haya, pero no es como en este ámbito. En este ámbito de la conciliación judicial, si no nos excusamos, sabemos que ello puede traernos problemas y responsabilidades incluso mayores también, porque tenemos esa posibilidad.
responsabilidad, ¿no es cierto? Igual que los jueces y juezas tienen ese deber, si se quiere, de excusarse cuando tienen algún impedimento en relación con las partes, pues los conciliadores también lo van a tener que hacer. Entonces, hay que facilitar la comunicación, primero, empáticamente para las partes, pero sin ser más empática, ni con una ni con otra. Por más de que veamos que una de las partes tiene bastante menos poder, eso es algo que sí tiene que ver el conciliador o la conciliadora. Es decir, si hay un desnivel en el poder, en la toma de decisiones, en el grado cultural, académico, de conocimiento, hay que ver cómo nivelar esa diferencia. Claro, y eso lo tiene que hacer el propio conciliador o conciliadora, de manera muy respetuosa y al mismo tiempo no atropellando a las partes, ni que ninguna de ellas se vea, digamos, más amparada o menos amparada por eso. Entonces, facilitar la comunicación y el relacionamiento va a ser una de las tareas principales. ¿Por qué? Porque ustedes en su mesa, dijimos el otro día de preferencias redondas, ustedes en su mesa van a tener a dos partes encontradas, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver lo que se tiene, no es lo que se tiene, lo que se sugiere que se vaya haciendo inicialmente cuando se hace el discurso del conciliador, cuando se hace la presentación, etcétera, ir, turnando a las partes para que puedan hablar, y siempre hay una parte que además quiere acaparar más la conversación, ¿cierto? Entonces, ir haciendo cortes, ir haciendo preguntas, ir dando la palabra a la otra para hacer esa comunicación o ese relacionamiento. Eso es muy importante y estas dos son muy importantes y son la gran diferencia de la mediación. O sea, realmente el conciliador debe tener, si se quiere, estrategias para poder acercar a las partes y para lograr un avenimiento. A ver, les doy una... Dijimos el otro día que eso tiene que ver mucho con negociación. En medios alternativos hay una palabra, juro que no está mal escrita, no es la sopa de Mafalda, es sopa con Z, porque es zona de posible acuerdo, ¿sí? Zona de posible acuerdo. Entonces, ¿en qué consiste la zona de posible acuerdo? En que aquí hay una posición inicial, aquí hay una posición inicial, ¿sí? En la que están encontradas las partes. Posición inicial de una parte, acuérdense que es muy posicional cuando las partes se sientan, hay que ver los intereses, y la posición inicial de la otra parte, parte A y parte B, ¿sí? A través de los esfuerzos para el avenimiento, de las preguntas, de la toma de notas que va haciendo el conciliador o la conciliadora, logra que las partes se pongan en una posición, si se quiere, posterior. Posición, sí, posterior. O sea, la idea es lograr, ¿sí?, una zona gris que es justamente la sopa, ¿sí? De las posiciones iniciales totalmente antagónicas, algo en común deben tener, algo, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Comunicación, relacionamiento, ¿sí? Y además, tomando las notas debidas en sentido de qué es lo que están manifestando las partes y tratando de descubrir los intereses. Nunca se olviden de esto, ¿ya? Eso es... Yo sé que ahorita suena mucho bla bla, pero si se van acordando, esto de los intereses detrás de las posiciones es la clave. ¿Qué quieren realmente, sí? No sé, hay unos casos bonitos de percepciones donde, por ejemplo, el propietario de un lugar quiere, por ejemplo, que su arrendatario se vaya. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere? Simplemente que se vaya, quiere alquilarlo nuevamente, quiere seguir generando más dinero, quiere ver la posibilidad de compra, porque a veces es así, ¿no es cierto? Quiero que te vayas. ¿Por qué? Quiero que te vayas. Se ha vencido, pero yo quiero seguir acá. Pero ¿qué quiere en realidad el propietario? ¿Quiere vender? ¿Quiere dar en anticrético? ¿Quiere vivir en la casa? Bueno, sí, eso podría pasar.
pero de pronto se pueden crear otras alternativas para el mismo arrendatario que puede pasar, por ejemplo, a una calidad anticrecista, a una calidad de posible comprador, quién sabe, ¿no? Entonces los intereses detrás de las posiciones son importantes. Cuando logramos más o menos ir evidenciando esos intereses, podríamos lograr una situación posterior y una zona gris de posible acuerdo. O sea, esa es la SOPA, la zona de posible acuerdo. Y esto es algo que sí puede ser un conciliador. Es decir, no importa si el acta de conciliación es parcial incluso, ¿no es cierto? Ya hemos, si se quiere, ya hemos ahorrado un punto en controversia judicial, tanto para los jueces, funcionarios judiciales, etcétera, como para las mismas partes en posterior quizás contienda, ¿no? Entonces, esa zona de posible acuerdo es algo que es, digamos, importante, ¿ya? El pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, ojo, entiéndase bien esto, el pronunciamiento o la posibilidad de pronunciamiento sobre el fondo de la controversia es ¿qué soluciones podría dar el conciliador o conciliadora más o menos cuando ha llegado a esa zona de posible acuerdo o más o menos cuando ha logrado identificar algo más que las posiciones? Dijimos el miércoles, esto no va a importar prejuzgamiento. ¿Ven? Eso lo dijimos en la conciliación judicial, esto no importa prejuzgamiento. ¿Qué es lo importante? Que una vez que el conciliador o conciliadora, ¿sí?, y esté llenando sus documentos, ¿no?, de las alternativas y en su caso se haga el acta, después todo eso se tiene que destruir, exactamente, todo. Y esto no es solo en la conciliación judicial, en la privada se hace lo mismo. Todos los apuntes de los conciliadores se deben destruir y no hay ni siquiera responsabilidad u obligación de pasarlos al Viceministerio de Justicia. ¿Qué nos pide el Viceministerio de Justicia en los centros de conciliación administrados? Nos pide una copia del acta, ¿sí?, de conciliación, nos pide una copia de la instalación de la audiencia, tenemos que hacer un archivo, tenemos que llenar un libro, eso sí nos pide, pero no nos pide los apuntes en realidad de los conciliadores. Lo mismo va a pasar acá. Acá todavía en el Código de Procedimiento, el Código Procesal Civil, es su nombre adecuado, todavía va más allá y dice, si hay reserva y hay autorización judicial para levantar, eso que también es parte del secreto profesional del conciliador, tiene que ser la excepción y solo en casos en los que sea evidente. O sea, y habla de dos casos. Primero, autorización judicial para levantar ese secreto, digamos, y ver las notas. Y en segundo lugar, cuando sea evidente que se está cometiendo un delito, o sea, en el momento en el que se está llevando a cabo el conflicto. Esto dice el artículo 292 es de la conciliación, por si acaso un nuevo Código Procesal Civil, tiene que ser 293 o 94. O sea, solamente, Maeli, si me ayudas por favor con eso, si estás. ¿Qué actitud? Ándate al 292 primero, que ese es el ya propiamente de la conciliación, por favor. Y luego ve el 93, los nomen juris del 93-94. Así lo pasemos un poco más también participativo. Sí, no, 292 hacia adelante es la conciliación. El 97. No, pero no de la 1770, del nuevo Código Procesal Civil. Por favor. El 293. Asuntos excluidos de la conciliación previa. ¿Ya? Se exceptúan de la conciliación previa: 1. Los procesos en que fueren parte los incapaces de obrar. 2. A quienes expresamente les prohíbe la ley. 3. El beneficio de gratuidad, diligencias preparatorias y medidas cautelares. 4. En procesos concursables.
5. En procesos voluntarios que se suscitare contienda, la conciliación será obligatoria, conforme lo prevé el artículo 452 del presente Código. 6. Cuando la parte demandada tuviere su domicilio en jurisdicción departamental distinta al lugar donde se promoverá la demanda principal o en el exterior, o cuando su domicilio fuera desconocido. Ese es el 293, que son asuntos excluidos de la conciliación previa. Y el 294, la aplicación optativa. Solo un momento más, perdona. Aquí está, es el 295. Me gustaría desde el parágrafo 3, por favor. Final, 295, parágrafo 3. La confidencialidad cesa en los siguientes casos. A. Por disposición expresa y fundamentada de la autoridad judicial o autorización expresa de las partes que intervinieron. B. Para evitar la comisión de un delito o, si éste se está cometiendo, impedir que continúe cometiéndose. Ese sería el parágrafo. Impedir que siga cometiéndose, como excepción a la regla de confidencialidad, ya que esto lo va diciendo incluso el artículo siguiente. Entonces, nadie les podría, ¿no?, obligar a tener esto, a prestar los apuntes para esto. ¿Por qué? Porque no implica, ¿sí?, que lo vertido. Acuérdense que uno de los aspectos más importantes de la conciliación es la confidencialidad y la privacidad. Felizmente, cuando aparece el nuevo Código Procesal Civil, una de las cosas que se planteó es, si es conciliación judicial, ¿en qué medida no se va a alterar esta privacidad? ¿En qué medida no se va a alterar esta confidencialidad que tienen los conciliadores? Y felizmente no se alteró. Es decir, felizmente la norma, a pesar de que la conciliación es judicial y no privada, sigue manteniendo esa posibilidad. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Bien, vamos yendo entonces. Si hay alguna cuestión, me comenta. Mantener la confidencialidad, lo que vamos a decir, aquí hay una parte que habla la ley 025 del órgano judicial, dice extremar recursos técnicos para lograr un acuerdo justo. ¿Qué se entenderá por recursos técnicos? Lo he puesto yo entre comillas a propósito. Ahora, acuérdense de una cosa, los conciliadores no son necesariamente abogados. Parecería que no va por allí la parte técnica. O sea, yo puedo ser si soy abogada en lo civil, ¿no es cierto?, y estoy siendo conciliadora en un juzgado civil comercial, puedo ser muy técnica en la aplicación de la norma jurídica, porque la conozco. Pero si no soy abogado, ¿qué será esto de extremar recursos técnicos para lograr un acuerdo justo? ¿Qué se les ocurre? Son todas las estrategias, ¿no? ¿Ya? Son todas las estrategias que uno puede directamente recurrir para llegar a una mejor. Me parece bien. Defíneme estrategia. A ver. Estrategia, bueno, son los vínculos y caminos que uno utiliza ¿Ya?, para llegar a un fin. Ya, va muy bien. Por ejemplo, ¿se te ocurre una? Por ejemplo, podemos hacer... Ya, me gusta. Lluvia de ideas. Sí, está bien. Lluvia de ideas. ¿Qué más? ¿Alguien se leyó la nota de los 6 sombreros pensantes? Sí. A ver, ¿qué dice esta nota? Hay que cambiar de colores, por ejemplo, el negro es algo viable, conduce a... No, más bien lo negro es lo negativo, la crítica negativa. Exacto, lo que decías tú, Rubén. A ver, Julián. En lugar de otro también. Es que los 6 sombreros pensantes son esos. Cambio de Exacto, roles. Claudia. Un poco de cambio de roles, sí, en el sentido de que, a ver, nuestra personalidad hace que seamos a veces más propositivos, menos propositivos, más negativos, menos negativos, ¿no es cierto? O a veces hay personas que espontáneamente son líderes, dirigen el proceso, no sé, en su grupo, por ejemplo, en el grupo que tenemos para hoy, de repente habrá alguien que se habrá afanado más, ¿no es
cierto? Ya pues nos organizaremos, haremos esto, qué sé yo, ¿no? Entonces sí, es un poco los roles, Magali. Pero habría primeramente una charla reflexiva, ¿Ya? ¿Cómo? o sea, haciéndoles razonar sobre el conflicto a cada una de las partes. Está bien, pero no razonan sobre el conflicto y sobre su propia posición. Es decir, si yo te tuviera que decir, a ver, piensa como un ingeniero o ingeniera, ¿qué harías? Exacto, es que los 6 sombreros pensantes son para eso. Si recuerdan, y haciendo un poco un breve repaso, vamos a empezar. El sombrero negro es el de la lógica negativa. Pero ojo, lógica negativa no quiere decir el que se opone. ¿Se entiende la diferencia? O sea, esta solución o esta idea no podría resultar, por ejemplo, les voy a hablar más de nuestro campo, ya que es de derecho. No podría resultar que, ¿no? Dejemos de darle al trabajador todos sus beneficios porque la norma dice que es irrenunciable. O sea, ¿no? O sea, el efecto de esta solución es negativo desde el punto de vista de la norma. No lo digo yo, lo dice la ley. Entonces, con lo cual no se va a poder. ¿De qué es el sombrero rojo? El sombrero rojo, ¿qué significa? Lo rojo. Las pasiones, ¿no ven? O sea, Los sentimientos. eso, el amor finalmente, exacto, Pati, el amor. O sea, y el amor es algo que no se puede razonar. O sea, es más, me gusta la palabra porque si lo asociamos con esta palabra es algo muy intuitivo, muy, ¿no? Sin razón. Entonces, por suerte el sombrero rojo tiene la posibilidad de decir lo que piense, sin que sea necesariamente razonable. Es intuitivo, es lo primero que se me ocurre. Yo creo que, ¿no es cierto? Y es muy apasionado el sombrero rojo al hablar. ¿Qué es el sombrero amarillo? La lógica positiva. La lógica positiva. Esta solución puede ser efectiva porque A, esta ventaja, B, esta otra ventaja, C, esta otra ventaja. O sea, usualmente, ¿no? La lógica positiva es algo a lo que queremos llegar. ¿Pati? El amarillo también es como creatividad. Y el verde, entonces, exacto. El verde es el de las, a ver, es así, ¿no? Tenemos el negro versus el amarillo, digamos, el negro versus amarillo, ¿ya? Y tenemos el rojo versus el verde, más o menos. ¿Por qué digo versus? Porque el rojo es dar, decir, sin pensarlo mucho. En cambio, el verde ya lo piensa, razona y puede sacar un producto. Entonces, a eso me voy ahorita también, lo que decía, agarrando otra vez lo que decía Diego. ¿Cuáles son los recursos técnicos? De pronto las estrategias que puedo tener, ¿no es cierto? Tomando en cuenta además, creo que en este salón, Rubén, ¿tú profesión abogado o no? ¿Sí? ¿Todos? ¿Hay alguien que no sea abogado? ¿O que no esté estudiando para abogado? No, ¿no? ¿Pati? Yo soy abogada y también soy licenciada en Ciencias de la Educación. En Ciencias de la Ahora Educación. trabajo como docente. Ah, ya, genial. Entonces, claro, ojo, no ese es el punto técnica, no jurídico formal si se quiere, ¿ya? Sino es de las estrategias, de los medios, etc. Por ejemplo, decirle a las partes, ¿qué pensaría usted de lo negativo de su propuesta? ¿Qué pensaría usted de lo positivo de su propuesta? A ver, si llevamos a cabo esto que usted acaba de mencionar, porque las partes, claro que pueden, ¿qué cree usted que sería lo negativo? ¿No? Esto no va a salir de nosotros, Rubén. Sí, por ejemplo, las partes manifiestan ¿no es cierto? Que quieren conciliar. Claro. Pero puede ser que en tu primera sesión sea tan difícil la situación que tengas que pararle e inclusive generar algunas audiencias por separado para nuevamente concluir y que ambos salgan satisfechos, por decirte, ¿no? Entonces no puedes decirte una primera, o sea, no puedes... De acuerdo, ahora solamente te confieso esto. Creo que el problema que tenemos acá en la conciliación judicial, en un centro de conciliación administrado, una conciliación ad hoc, como la que van a hacer ustedes, hay la posibilidad de que las partes puedan hacer cuantas audiencias sí estimen convenientes y el centro también esté dispuesto a hacerlo. No hay problema. En cambio, en la conciliación judicial esto va a estar un poco más restringido. O sea, la idea no es que la ley lo excluya, ¿sí? No es que la norma lo excluya, pero la idea es llevar adelante una audiencia de conciliación, una. Y es muy restrictivo esto.
¿no? Muy, muy restrictivo. Ahora, les digo, la norma no prohíbe, porque no lo dice, yo me he leído los artículos de la 025 del Código Procesal, etcétera, no dice en ninguna parte que esté prohibido hacer más de una audiencia o suspender una. A veces el ánimo caliente, lágrimas, etcétera, no permiten que las partes se puedan, ¿no?, comunicar, digamos, fácilmente o como debería hacerse. Entonces, yo ahí no sé si es que saldrá un reglamento sobre esto, pero yo no me aventuraría a decir que ahorita estoy especulando que podamos llevar a cabo más de 2 audiencias. Janet Fernández. Sí, normalmente a veces por falta de algunos datos, de algunas cosas, siempre se propende a decretar varios intermedios. Exacto. ¿No? A veces, digamos, no siempre son los derechos absolutamente disponibles por esa persona, ¿no? A veces dicen, por decirte, en una deuda, ¿qué dinero es de mi mamá? No sé, ya te dirás. Y entonces yo le preguntaré, yo voy a decir que sí, te perdonen los intereses, pero Desde tu experiencia, ¿cuántos cuartos intermedios has podido hacer en un proceso, por ejemplo? 1, 2, algunas oportunidades 2, hasta 3 a veces, ¿no? Entonces sumarios hasta 3 veces. ya, de acuerdo. Procesos intermedios hasta 2 oportunidades, ¿no? No decretamos un cuarto intermedio porque decían ya, entonces, por decirte de un interdito de obra nueva o judicial, entonces decía, no, ya que yo voy a hacer reparar mi pared, lo voy a hacer yo, no sé cuánto me dirá el albañil, entonces yo cotizaré. La próxima que venga, damos el presupuesto para ver. entonces, a veces normalmente 2 audiencias, 3 de resuelve, ¿sí? Eso es, o sea, sabemos que contamos con una. No, lo que pasa, doctora, es que tiene su punto de vista y hoy estaba conversando y me he sorprendido porque en realidad supuestamente están queriendo crear 16 conciliadores. Para crear los 16 conciliadores tendríamos que acaparar lo que son 32 juzgados, Ya. ¿no? Y estamos haciendo el promedio de más o menos de solo civiles, sí, Claro. de más o menos de 400 procesos que ingresan, Exacto. ¿no? Entonces, ¿cuánta Entonces, ¿cómo vamos a elasticidad va repartir tener? directamente las pautas que nos están dando en relación para poder cumplir? Y en relación a eso, el tiempo y el informe que nos tendrían que pedir cada mes es increíblemente peligroso. Ya. Yo Pero creo que y tendrían que es ayudar con también, eso. ¿no? Es decir, sí que pueden haber estos cuartos intermedios, pero de pronto la carga procesal, no sé, yo estimo entre 1 y 2 Y al final, oportunidades de perdón, Claro. al final eso va a constituir, digamos, solamente para pasar el obstáculo, Ya. ¿no? Pero Sí, la sí, idea no se es va a esa. Sí, sí, No sí. es esa, ¿verdad? Es decir, la idea no es esa. Así sea que yo voy a ser muy programática. Digamos lo que dice Dieter, yo soy conciliadora que me acaban de designar, así sea muy programática y decir, tengo media hora por cada proceso, primero, ¿no es cierto? Tengo media hora, tengo que saber bien cómo la voy a aprovechar esa media hora. Entonces ya más o menos tengo que tener un speech, es una palabra muy gringa, pero un discurso, de hecho fue la primera idea que dijimos, el speech del conciliador se va a llamar este módulo, ¿no? Es muy gringo, ¿no? Muy alienado de repente. Pero es eso, la palabra nos sirve para eso. O sea, este speech ya lo tengo que tener propuesto en mi cabeza, no como un robot, pero lo tengo que tener propuesto en mi cabeza para optimizar el tiempo que tengo con las partes y que no se convierta en una función que sea, ¿no?, basarme a mí para el obstáculo, para que no sea el obstáculo para la demanda posterior. Eso, a ver. Y en el caso de la conciliación judicial dijimos excusarse de oficio si corresponde. Ahora, ya yéndonos un poco y sobre todo los de la conciliación, más o menos vean esto ya, que me gustaría, porque además, ojo, ¿por qué les digo los de la conciliación? Primero porque ellos van a hacer el rol y en segundo lugar porque el resto, así no hagamos el rol de conciliadores, tenemos esta hojita para irnos evaluando. Me gustaría que cuando nos reunamos en equipos, ya a las 8, vayamos, sí, evaluando la participación de los de Nestlé, Quad y sobre todo de la conciliación. Yo luego les puedo hacer llegar una, digamos, tabla de resultados, un poco con los, ¿no?, pros y contras que tuvieron cada grupo,
sobre todo fijándonos en el de los conciliadores para saber cómo lo hicieron, ¿ya? Por eso es que ahorita vamos atendiendo esto un poco con la idea de que también nosotros, que no somos conciliadores, los vamos a evaluar a los que son. Cuando conocemos a alguien, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos presentamos, les preguntamos el nombre, ¿ya? Está bien, esa es la clave, ¿no es cierto? O sea, la clave no va más allá de las, si se quieren, de las formas sociales usuales que conocemos, en sentido de este es mi nombre, esta es la señora o el señor tanto, señor o señor tanto. ¿En qué consiste, además de la presentación, que todos tenemos un poco la idea de esto, el discurso del conciliador? El discurso del conciliador es explicar a las partes por qué están reunidas. O sea, acto seguido de que me presento, mi nombre es... Y una cosa, yo sé que a veces nos cuesta mucho despojarnos de nuestros cargos, ¿no ven? De ser, ¿no? Doctora, doctores, máster, licenciados, lo que sea. Pero la idea es que esto no es relevante dentro de la conciliación. O sea, ustedes pueden ser lo más profesional que su currículum y que su trayectoria académica diga, pero cuando se sientan a conciliar son uno más. Entonces, claro, mi nombre es Sara Ferreira, mi nombre es Juliana, etcétera, ¿sí? Y la parte se llama tantos, no ingenieren ni licenciaren a alguien si el otro no lo es, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque ya presupone un estatus, esas tonterías, ¿no? Presupone un estatus superior de una parte frente a la otra. Y la otra parte lo ve, lo reconoce y lo entiende, ¿no? Entonces, el discurso del conciliador consiste más allá en la presentación como forma típica social, en decir por qué están las partes ahí, ¿no? Con tu nombre y apellido, claro, ¿no? Mi nombre es tanto, estoy aquí sentado con ustedes, el señor y la señora tantos, la señora y la señora tantos, no sabemos quiénes van a ser, con la idea de conciliar. Nosotros somos conciliadores adscritos, digamos, al órgano judicial, ¿sí? Que nuestra finalidad es poder conciliar con ustedes y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Eso es parte del discurso del conciliador, es decir, la presentación propia de las partes y explicarles el por qué y cómo se va a llevar a cabo la reunión. Entonces, lo que yo voy a hacer para llegar a esa finalidad es, primero, hablar con la parte que está interponiendo la solicitud. Usualmente se tiene que empezar por esta para saber la pretensión, no porque sea más importante, y luego iremos con la parte que tiene que defenderse de tal aseveración, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que se les da. El discurso del conciliador consiste en explicarles qué es una conciliación, qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se espera de la conciliación. Nada más. ¿No? Si pueden explicarles cuáles van a ser los turnos, que van a tener en 2 ocasiones para hablar, para optimizar el tiempo. Claro, para optimizar el tiempo. Esto no se hace en conciliaciones privadas, claro, no se les da un número de participaciones, pero pensando en lo que me van diciendo ustedes, ¿no? Pero que las partes sepan que es para optimizar el tiempo, ¿no? Porque de pronto hay una carga que se tiene que ir solucionando. Ese es el discurso del conciliador, ¿no? Y tiene que ser lo menos técnico posible. Es decir, si yo empiezo a decirles, bueno, yo soy fulano, el doctor fulano, aquí está la señora y el ingeniero, ¿no? Y esto es una conciliación que de acuerdo al nuevo Código Procesal Civil, artículo número 292, tenemos que utilizar como una actuación preprocesal a cualquier proceso. Los mareas, no se saben, además lo he hecho rápido para que se vea lo cómico de la situación, ¿no? Entonces, la idea es que sea lo menos técnico, sea lo más sencillo, ¿sí? Y se diga qué se espera, cómo se va a hacer y cuál podría ser el resultado final, ¿no? El discurso del conciliador consiste en eso, en hacer el speech. ¿Alguien que se anime a hacer una prueba? A los que llegaron tarde, ¿no? Sí. Una pregunta. Adelante, Boris. Referente a si se le diera como representante legal a una de las partes, Ya. ¿se puede referir a uno mismo y ser representante
eso no sería como un cargo, sí. Ya. Eso estaría dentro de los parámetros permitidos, como no decir yo soy el representante de la empresa como licenciado o algo así. Solo directamente el representante, eso no abarcaría. No abarcaría, no lo veo como abarcaría. De este otro lado, de hecho, en Watts y en el caso que vamos a hacer hoy día, lo más seguro es que vamos a tener representantes legales, ¿no es cierto? Entonces, ya, en este caso entiendo lo que dices, son representantes legales. Uno de los aspectos que sí podría ser preguntado, y esto es muy útil en las conciliaciones, incluso para optimizar el tiempo, es en qué medida tienen posibilidad de decisión. ¿Por qué? Porque a veces te vas toda la conciliación, estás 3 horas, ¿no? Y luego el representante legal dice, no lo sé, yo solo he venido aquí, ¿no? Ay, te has perdido 3 horas, ¿no? Con la persona. Entonces, ¿en qué medida? Pero para que la otra parte también lo sepa. Es decir, ojo con esto, me parece pertinente la pregunta, Lourdes. Sí, aquí tenemos una parte, ¿no? La señora María, qué sé yo. Y aquí tenemos al representante legal de Watt, ¿no es cierto? El señor es el representante legal de Watt, se puede decir en su condición, ¿no? De gerente financiero. O sea, realmente si tiene ese cargo y está representado desde ese punto de vista, no tendría por qué haber problema. Es la verdad, ¿no? Pero me gustaría saber en qué medida el señor, la señora representante legal tiene la posibilidad de decisión. ¿No? Sí, que no, que lo tengo que... Entonces, se traslada a la otra parte. O sea, uno no va a tomar la decisión. ¿Estaría usted de acuerdo, ¿no? En que si arribamos a un acuerdo, a una posibilidad, una alternativa de solución, esta persona luego vaya, por ahí la parte te dice que no. Se declara un cuarto intermedio y se pide que venga alguien, ¿no? Con la posibilidad de poder hacerlo, de decisión. Entonces, está bien la pregunta sobre la representación legal. ¿No? Tendría que acreditar, Magali. tendría que acreditar esa representación. A ver, Para nuestro Código asegurarse Civil dice que cualquiera que esté representando a alguien lo tendría que acreditar, ¿no? Pero, a ver, no tenemos que pedir documentos originales, con una mera fotocopia bastaría, ¿no es cierto? Pero sí es importante acreditarlo, desde el punto de vista incluso de nuestra legislación, para saber que no estamos perdiendo el tiempo y que no vamos a hacer el acta de conciliación con alguien que no tenga la capacidad de esa toma de decisión, ¿no? Voy solo un momento, Raúl, con Janet. Como en un caso que yo tenía con una apoderada de una clínica, he visto yo su poder, sí tiene facultades para conciliar. Entonces, ¿podemos conciliar? Sí. Yo me paso, como dices tú, nos necesitas 3 horas. El doctor entonces va a tener que decirle a su representado que es 15.000 bolivianos. Sí, tendría que preguntarle, no sé. Exacto. Entonces, así el poder de Facur le dice, no, sí, para asistir otra vez con vos y conciliar. Al final no consigue, porque no tiene, como dice. Es un riesgo, ¿no? Es un riesgo, pero de pronto si se pregunta de inicio, ¿no es cierto? Se le traslada la posibilidad a la otra parte, ya se sabe, ¿no es cierto? Ya la otra parte sabe si puede, no puede, quiere seguir o no quiere seguir. Raúl. Doctora, buenas noches. Se adelantó un poco la colega en el sentido de que evidentemente hay gente, por ejemplo, por sociedades que vienen sus representantes a querer conciliar. Me ha ocurrido ya ese tema, donde hemos entrado por cuenta propia a conciliaciones y después de 2 o 3 horas nos sale con el argumento de que tiene que hablar con el directorio ahora para ver qué es lo que van a decidir. O sea, de nada ha servido tanto tiempo empleado en una conciliación, como por ejemplo en sociedades, por manifestar, que haya este tipo de dilaciones que tratan de evitar, digamos, o de evitar un proceso a corto plazo. Ahora bien, definitivamente sigo pensando que esas negociaciones como representantes, a mi parecer, son pérdidas de tiempo. A no ser que tenga todas las facultades y que venga y diga, estoy con plenas facultades
y aún así respaldar con un poder, porque hay también gente que se presenta con una carta poder, hasta ahora se siguen presentando con una carta poder que no reconoce el Código Civil. Entonces, me parece que esos son otro tipo de peros y contras para una conciliación que probablemente nos lleve en tiempo y espacio mucho tiempo, pudiendo dar oportunidad a otra causa a ser atendida. Entiendo lo que dicen y es cierto. O sea, lo único, vean esto, ¿no? Ayer, de hecho, nos quedamos en alguna parte. En lo que decías tú, Raúl, hace un momento, ¿no? Si le pedimos un poder específico, por ejemplo, para ese tipo de conciliación, nos estamos yendo en contra de uno de los principios que es la simplicidad. Esto no lo dice la ley 1770, ¿no ve? Que ya hemos hecho la distinción. Esto lo dice la propia ley 025. O sea, esto que dijimos ayer de gratuidad, de veracidad, de voluntariedad, aunque sí, bueno, aquí es una actuación previa obligatoria, pero sobre todo el de simplicidad es eso, ¿no? No pedirles cosas a las partes que hagan más difícil la situación de poder conciliar. Ahora, es claro que nos vamos a encontrar con obstáculos. Por ejemplo, en el caso de sociedades no vamos a poder hacerlo de otra manera que no sea con representación legal, como ambos ya iban diciendo, ¿no es cierto? Pero, claro, esa es la necesidad, consulta, etcétera, que hay que trasladarle a la otra parte y que hay que también estar dispuestos a saber que podemos enfrentarnos con ese tipo de obstáculos. Si sabemos que los vamos a enfrentar y lo preguntamos de inicio, pues ya por lo menos estamos, ¿no?, solventando parte de esa cuestión, ¿no? Y si luego tenemos que hacer un cuarto intermedio, muy corto, incluso no pegarnos la media hora para que venga alguien que pueda asumir esa, digamos, esa posición, pues algo lograremos. No digo que sea lo mejor, pero algo lograremos. Yo creo que acaba de decir algo muy importante, ¿no? O sea, deberíamos percatarnos de que esté presente la persona con la firma con poder de decisión. No es necesariamente que él concilie, ¿no? Va a estar ahí su representante a la conciliación, pero en el acto, ¿no es cierto?, puede validar, ¿no es cierto?, a la conciliación que está llegando, para que sea fructífera también, ¿no? Claro. Y tener un modelo, ¿no? Cuando yo les he pasado a los del grupo de conciliadores, creo que Rubén tú también eres parte, ¿no? Ustedes dos, les he pasado con un modelo de acta. Y ese modelo de acta, no te duermas allá, Alessandro. Y ese modelo de acta, ¿sí? Sí que la podemos tener abierta en nuestra computadora, justamente, no sé, a mí me parece esto muy práctico, ¿no? Si yo estoy en algún curso, por ejemplo, voy tomando algunos apuntes, voy borrando, voy poniendo y ya voy elaborando mi acta. Esa podría ser, digamos, mis apuntes, ¿no es cierto?, sobre lo que estoy entendiendo que quieren las partes. Así la parte de antecedentes me salga así porque luego lo tengo que recortar. Es importante ir poniendo esto en un modelo, en un molde que ya vaya creando para tal efecto. La cosa es que se salga de esa audiencia, si hay posibilidad de acuerdo, ya con un acta prefabricada, a pesar del problema de lo que podría significar la representación legal. Entonces, esos son, digamos, parte del discurso del conciliador, parte de crear un ambiente. Yo sé que los recursos en el ámbito judicial son escasos. A ver, iniciativas, Alison, ¿no? Iniciativas, ¿qué iniciativas podría tener? Un botellón de agua hervida que traiga de mi casa todos los días si el órgano judicial no me está dando agua todos los días. Es decir, tener 2 vasos de mi casa, ¿no es cierto?, para que lo primero que sea que las partes se entren, les invite un caramelo, esas tonterías, ¿no? Un caramelo, les invite agua, un rato, ¿no es cierto?, suben las gradas. ¿Cómo llegan las partes al juzgado? ¿Cómo llegamos los litigantes al juzgado? Enojados, porque tenemos que hacer una cola para ir al 11, para ir al 8, que si me dejó el 11 y me voy en el 8 tengo que subir 2, ¿no?, pisos a pie. Entonces, claro, llego cansada, enojada, ¿no es cierto? Si por lo menos me hacen sentar 5 minutos, me invitan un agua, me dan un Kleenex, me dan un dulce, ya he logrado algo. Eso es parte del ambiente. Y ojo, aquí no les puedo decir que hagan maravillas, pero si el órgano judicial no les da los suficientes medios, ustedes se pueden traer 2 vasos de su casa y 1 litro de agua hervida. O sea, eso no lo veo muy complicado. Raúl. Otro tema que es muy común, frecuente en algunas conciliaciones
conciliaciones que se han intentado a través de la vía particular es las posturas en parejas de esposos o cónyuges, donde la respuesta es voy a preguntar a mi abogado a ver qué dice. Es la típica palabra de que voy a preguntar. Aún así, cuando estamos tratando inclusive, doctora, anecdótico, lo que ha pasado hace poquitos días en la FCC, estábamos llevando un acuerdo entre las partes, donde había una parte denunciante y un denunciado. ¿Delito de acción privada? No, delito de acción pública. Pública, Sí. ya. Donde hace una denuncia por una supuesta estafa de aproximadamente unos 1.000 bolivianos. Ya. Bueno, los de la policía obran en forma ilegal, hacen una detención ilegal y todo lo demás, y lo meten detenido en acción directa por 8 horas. Pero en ese entonces y ese momento no se sabía si a 8 horas o iban a pasar directamente en flagrancia, acción directa al Ministerio Público. Bueno, averiguadas las cosas, el denunciado decide arreglar y obviamente tratamos de arreglar eso en dependencia de la FCC. Ya en vías de un arreglo, habiéndolo convencido de que desista de su denuncia, que se le estaba restituyendo el dinero, lo llevamos a que vayan a hablar en última instancia ya entre las partes, o sea, entre el denunciante y el denunciado. Dentro de la celda, los que conocemos la FCC ya se pueden dar cuenta en la parte de la sección de arrestos, el policía, el suboficial estaba sentado en ese lugar, escucha lo que están hablando y dice, pero ¿cómo vas a aceptar esa transacción? Le dice al denunciante, pedí daños y perjuicios. Entiendo, sí. O sea, en la conciliación privada pasa lo mismo, lo mismo. Primero que en la conciliación privada es más usual ver a los clientes con sus abogados. Y los clientes se excusan con los abogados, dicen mi abogado o abogada va a hablar, ¿no es cierto? Y terminan haciéndose así las conciliaciones. A ver, en las conciliaciones judiciales la presencia del abogado no es obligatoria, pero no es, digamos, excluyente, ya me gusta la palabra, no es excluyente. Si la parte quiere y se siente más tranquila, sí. ¿Cómo manejamos esto que dice Raúl? ¿Cómo lo manejamos? Es decir, va a la parte, no es obligatoria, no es excluyente, como decía Vanessa, pero no, ¿cómo lo manejamos? La advertencia de que el abogado sí puede estar presente, pero tomando sentido haciendo uso de la palabra solamente las personas interesadas. Exactamente. Ya, parte con En ese momento, en ese momento no lo va a... voy a preguntar a mi abogado. Ya. Ese es el problema, por eso quería mejor no Es que el problema es que la parte se siente sin los medios de defensa, ¿no? Necesarios, digamos, vulnerable, etcétera, para que esté. Pero me parece bien, es decir, que el conciliador o la conciliadora diga, bueno, la presencia de abogados no es obligatoria, es un derecho que asista a los clientes por separado, pero esta es una audiencia de conciliación netamente interpartes y con el conciliador. Marcial, y con esto vamos a la otra. Sí, nosotros vamos a todavía un poquito en concreto. Ha hablado de una estafa de inmobiliarios. En esa situación, ¿no va a haber algún filtro que no deje pasar ese caso a situación jurisdiccional? Porque sencillamente es un asunto de bagatela, no se va a término. Ya, digamos, sí. Si luego desean hacer las consultas, pues las podrán hacer, ¿no? Eso es un poco. De hecho, esto de la empatía que el otro día nos decía Alison es importante, pero empatía con ecuanimidad o con igualdad. Ser empático con las partes. A ver, el ejemplo más simple de empatía es cuando un niño llora, los demás lloran. O sea, la empatía es un poco ponerme en la posición del otro, ¿no es cierto? Ponerme en la posición del otro, sentir lo que está sintiendo el otro, ¿sí? Pero sin que ello signifique empatía con una de las partes. ¿Qué le causaría esto? A ver,
Si realmente, no sé, hacen la obra no perjudicial, ¿qué le causa a usted? ¿Le causa desastres? ¿Qué tiene que ver, no? O sea, y además ese es el ejemplo. Si yo me puedo poner en la posición del otro, puedo de alguna forma indagar su interés, ¿no? Yo sé que les estoy hablando de maravillas y sé que tienen muy poco tiempo, pero una idea de tenerlo en la cabeza. Luego, se habla de la identificación del conflicto. En la identificación del conflicto, el conciliador va a poder tener la solicitud y algún escrito, digamos, ¿no?, de lo que pasa y va a poder referenciar. Pero identificar el conflicto es la parte de identificar los intereses. Es decir, a ver, usted señora dice que esto está sucediendo, usted señor, dígame si esto es correcto o no y cuáles son sus consideraciones. Entonces, muchas veces es como las políticas públicas en este país, ¿no? Muchas veces la solución a una política pública, no sé, no es la falta de vivienda, por decir, es la falta de condiciones de vida que les permitan vivir en una vivienda. Porque ¿de qué te sirve? Estoy dando solamente un ejemplo. ¿De qué te sirve darle una vivienda a alguien que no tiene muebles, enseres, que no van a pasar los servicios básicos por ahí, que no va a tener cómo utilizar esa casa a plenitud? Entonces, quizás la política pública de falta de vivienda tenga que ver con mejorar la capacidad, ¿no?, en la retribución, etcétera, y en las condiciones laborales. No sé, me estoy inventando algo. Es decir, hay que tratar de identificar el conflicto más allá de lo escrito, más allá. Para eso se están sentando con las partes. Porque si solamente se van a la hoja muerta, ¿no?, la facultad de avenimiento, la facultad de facilitación de la comunicación va a estar por demás, ¿no? Entonces, la parte de identificación del conflicto viene ya propiamente de lo que han dicho las partes. Les pongo esa última palabra en cuanto a estrategia y habilidades, la paráfrasis. Ayer hablábamos, ¿no es cierto? Discúlpeme si estoy equivocado, pero acaba de mencionar que me corrige si he entendido mal, pero está dispuesto a... entonces este aspecto que usted decía no es tan controversial como este otro que más bien sí le está planteando algún problema. ¿Estaría usted dispuesto a solucionar este nuevo asunto en lugar del otro? Es decir, parafrasear, lo hemos hecho incluso cuando hacemos algún trabajo académico incluso, ¿no? Ese confróntese, ¿no, Pati? Ese confróntese, si yo utilizo alguna idea de algún autor, ¿no?, la hago mía, la digo en mis propias palabras, ¿no es cierto?, y la logro